Hola. Bienvenidos una semana más al canal. Hoy os traigo lo prometido, un vídeo sobre mitología y homosexualidad. Pero no os penséis que solamente nos centraremos en Grecia. Esta vez no, viajaremos por todo el planeta. Iremos a China, estaremos en Mesopotamia, en las culturas precolombinas, en fin. Viajaremos por todo el mundo viendo todos esos mitos de carácter homosexual. Pero como no podía ser menos, empezaremos por Grecia. Y esta vez os traigo un mito muy poco conocido incluso para mí. Me he topado con él buscando para realizar este vídeo. Y hoy os voy a hablar sobre Aquiles, Apolo y Troilo. Troilo era el hijo de la reina de Troya, Hécuba. Debido a su excepcional belleza, todo el mundo pensaba que era hijo del dios Apolo. Es más, en algunos mitos narran que era este dios su padre. Pero muchos otros investigadores creen que más que su padre, el dios lo que estaba era locamente enamorado del jovencito. Pues bien, el mito comienza con una profecía en el que la vida del joven Troilo quedaba atada a la ciudad de Troya. Es por esto que poco después de haberse iniciado la guerra, la diosa Atenea incita al héroe Aquiles a que busque al joven y lo mate. Troilo solía salir a cabalgar todos los días a las afueras de Troya, cerca del templo de Apolo que hay en Timbra, y es ahí cuando Aquiles lo capta. Lo que no esperaba el aguerrido guerrero era que el joven fuera tan hermoso y tan bello que quedó prendado al instante. Es por esto que en algunas versiones Aquiles lo persigue para intentar tomarlo por la fuerza y el joven, intentando huir y escapar de su acoso sexual, decide refugiarse en el templo de Apolo. Aquiles lo persigue hasta el templo y lo mutila y asesina debido a sus rechazos continuos. Se dice que el dolor que tuvo Apolo por la pérdida del joven fue tal que se metió de lleno en la guerra de Troya y le contó al mismísimo Paris la debilidad de Aquiles, su talón. Pasamos ahora a Egipto, donde se encontró un pergamino en el Lajún, donde narra un mito homoerótico entre el dios Horus y el dios Set. En él se narra cómo el dios Set viola a Horus para intentar humillarlo. Tras esto, el dios Set decide llamar a los funcionarios para un juicio, pero antes el joven Horus había ido hacia su madre, la diosa Isis, con las manos llenas del semen, y estas se las corta y las lanza al río. Después decide obligar a su hijo a que se masturbe y con la esencia que sale de Horus regar un montón de lechugas que eran la comida preferida del dios Set. A la hora del juicio, los funcionarios deciden llamar a testificar, por así decirlo, al semen, y es ahí cuando se dan cuenta que el semen de Set proviene de un río, es más, no está dentro del dios Horus, pero sin embargo sí hay semen del dios Horus dentro de Set, por lo que el humillado acaba siendo este dios. A ver, debemos partir de la base de que muchísimas culturas de esa época tenían el concepto de que ser el receptáculo o el que recibía era una parte humillante porque era comparado con las mujeres, por lo tanto era ser humillado. Es por esto que más que un mito de amor homoerótico sea un mito intentando reflejar cómo veían los egipcios en esa época el ser el pasivo. Además, a ciencia cierta no sabemos el motivo de la humillación que iba a sufrir Horus, si era por haber sido violado o si, por el contrario, era por haber sido el sometido y el pasivo de la relación. Continuamos nuestro recorrido por Mesopotamia, esta vez con el mito de Gilgamesh y Enkidu. El poema de Gilgamesh está datado hacia el 2500 a.C., aunque posiblemente fuese incluso más antiguo. En él se narra la epopeya de este rey tirano. Gilgamesh de Uruk gobernó la zona de Mesopotamia tras el diluvio universal. Y como se creyó mejor que nadie, los dioses en venganza le mandaron a un ser nacido del barro llamado Enkidu. Tras un montón de batallas, Enkidu es derrotado, pero no acaba con su vida, que Gilgamesh no acaba con su vida, sino lo que ocurre es que se convierten desde ese momento en compañeros inseparables. Muchos historiadores ven en esta relación algo muy cercano y posiblemente fueran más que amigos. A lo largo de sus viajes se entrevé una relación muy especial, por lo que podríamos estar ante una relación homosexual. En el anterior vídeo de los tesoros del arte homoerótico, que si no lo habéis visto os lo voy a dejar aquí abajito para que lo bicheéis, os mencioné a los santos San Baco y San Sergio. Estos mártires del cristianismo se cree que fueron una de las 3 parejas más importantes del cristianismo primitivo. Es más, el registro más antiguo que consta del martirio que sufrieron ambos los denominaban erasteis, que era lo mismo que decir
amantes. Incluso muchos eruditos creen que pudieron haber estado unidos por el rito de adelfofoisis, un rito de hermandad que se realizaba entre personas del mismo sexo durante la primera etapa del cristianismo. Seguramente os estáis cuestionando y os estáis preguntando sobre la veracidad de este mito, pero hay constancia de esta realización de este tipo de matrimonios o de uniones, ya incluso aquí en España, en 1000 y algo, os dejaré toda la información también aquí abajo, que se encontró un legado de un matrimonio homosexual en Galicia. Pero continuemos con Sergio y con Baco. Estos dos jóvenes eran soldados del Imperio Romano, uno era el comandante y otro el subalterno. Sobre el 303 fueron torturados por no querer asistir a unos sacrificios en honor al dios Júpiter, declarando de esta forma su religión, el cristianismo. San Sergio y San Baco fueron obligados a vestirse de mujer y a salir a la calle para de esta forma intentar humillarlos. Relatos tempranos incluso cuentan cómo San Sergio y San Baco corearon que no les importaba que fueran vestidos de mujer, puesto que así podían ser las esposas de Cristo. El primero que falleció fue San Baco y según cuenta la leyenda, este se le apareció a San Sergio. Durante esta aparición, San Baco animó a San Sergio a que aguantara, puesto que tras lo que le pasaría, estarían reunidos de nuevo en el cielo los dos juntos. Es extraño encontrar este relato de esta forma, puesto que normalmente los relatos martiriólogos siempre vienen con la premisa de que al morir estarán al lado de Jesús o al lado de Dios. Pero en este podemos ver que en vez de estar al lado de Dios, van a estar los dos juntos tras la muerte. Es más, el prestigioso profesor de la Universidad de Yale, John Boswell, une a esta pareja, San Sergio y San Baco, junto a otras dos como las parejas homosexuales más importantes del cristianismo primitivo. Un dato muy curioso es que incluso la Iglesia Católica quitó a San Sergio y a San Baco de su calendario litúrgico en 1969, el mismo año que ocurrieron los disturbios de Stonewall. Curioso, ¿no? Regresamos otra vez hacia Grecia, hasta la Grecia clásica, pero esta vez para contar un mito lésbico entre Artemisa y Calisto. Este mito es de origen arcadio y tiene varias versiones. Por un lado, en algunas dicen que era una ninfa del bosque, mientras que en otras la emparejan como hija del rey Licaón. Sea como fuere, lo que sabemos es que Zeus se encaprichó de ella, la persiguió y cuando se dio cuenta que como un hombre no iba a conseguir nada, puesto que Calisto estaba bajo las órdenes de la diosa Artemisa, diosa casta, diosa de la cacería y diosa de la luna. Bueno, pues cuando se da cuenta de que como un hombre no va a conseguir nada, decide transformarse en la propia Artemisa. En algunos otros mitos también narran que se transforma en Apolo, que es el hermano de Artemisa, para de esta forma acercarse a la joven. Pero en la mayoría encontraremos que se transforma en Artemisa y tras varias estratagemas y seducciones acaba acostándose con la joven. Debido a este acto, y no me digáis cómo, Calisto queda embarazada, con la preocupación de al ser descubierta por una diosa como era Artemisa de la castidad o por la diosa Hera, mujer de Zeus, podrían acabar con su vida. Y aquí vuelven a haber varias versiones. En una cuentan que la diosa Artemisa le pide a sus ninfas y a sus cazadoras de irse a dar unos baños, y es ahí cuando descubren el bulto del hijo que llevaba Calisto en su vientre. Según este mito, Artemisa, enfadada, la transforma en una osa y la mata. En otros mitos es la propia Hera la que en venganza por haber mantenido relaciones con su esposo la transforma en osa y hace que Artemisa le dé caza. Incluso hay una tercera versión en la que es el propio Zeus el que decide, para protegerla, convertirla en una osa y hacer que se vaya. Cuando Calisto muere por la flecha fatal de Artemisa, Zeus decide salvarla de la única forma que sabe, que es convirtiéndola en una constelación. Desde ese momento sería la constelación de la Osa Mayor. Nos trasladamos ahora hacia Oriente, hacia China. Allí encontramos el mito del dios Hu Tianbao. En la mitología china, el dios Hu Tianbao, o el dios conejo, era un dios al que los hombres de la ciudad de Fuzhou, de la provincia de Fujian, rezaban cuando querían que un joven se enamorase de ellos. Por lo tanto, estamos ante un dios del amor homosexual. Según la leyenda, Hu Tianbao nació en torno a 1644 y fue un humano. Se enamoró de un joven funcionario al cual perseguía en todos los sitios a los que iba, lo contemplaba con ansias, hasta que el joven se da cuenta. Un día, cegado por la lujuria y la pasión, espía al funcionario mientras que éste estaba haciendo sus necesidades. Es arrestado, torturado
y por ello asesinado. Según el mito, los funcionarios del submundo, cuando Hu Jintao llega allí y les conmueve el amor tan profundo que sentía por el joven, que deciden transformarlo en un dios. Y no en un dios cualquiera, sino en un dios protector del amor homosexual. Es más, según cuentan, tras su ascensión como dios, Hu Jintao se le aparece al joven funcionario para decirle estas palabras: aunque haya sido inadecuado espiar a un hombre, ha sido realizado solo por motivos del corazón y no debería haber sido castigado con la muerte. Ahora el juez de la prefectura oscura me ha nombrado dios de los conejillos, encargado de las cuestiones del amor entre hombres. Deberás construir un templo en mi honor. Continuamos nuestro recorrido, esta vez por tierras africanas con la cultura y religión de Benín. En el panteón Fon existe una deidad llamada Magua Lisa, la cual tiene una doble dualidad. Por un lado tiene el sexo masculino y por otro lado sexo femenino. Esto ya lo hemos visto en otros vídeos. Es muy típico de muchísimas culturas tener dioses con ambas dualidades o con dos naturas, así que no es algo de extrañar que también en África existiera este tipo de dioses. Se la representa con dos cabezas, una femenina y una masculina. Mawu es la deidad femenina y se dice que sus ojos son la luna. Por otro lado, Lisa es la deidad masculina y sus ojos son el sol. Es por esto que mientras que Mawu dirige la noche, Lisa dirige el sol. También algo muy característico de otras culturas, tanto como en Japón como en Grecia, tener una deidad femenina para la luna y una deidad masculina para el sol. Pues bien, Magua Lisa es el dios por excelencia de esta cultura, puesto que ellos crearon el universo y dieron vida a todos los dioses del panteón vudú. Dividieron el reino entre todos estos dioses y cada uno protegieron y cuidaron los aspectos de la vida. Dado que Magua Lisa es un ser andrógeno, fue Mawu la que se quedó embarazada y la que tuvo 9 hijos, incluso algunos eran gemelos. Ahora os voy a contar el mito del dios Pan y Daphne, que si bien es cierto que no se sabe si fue un mito homerótico, me gustaría contarlo igualmente. Daphne fue un héroe de la isla de Sicilia. Su padre fue el dios Hermes, dios del comercio y protector de los viajeros y de los ladrones, y su madre una ninfa de la isla, la cual fue obligada a amar al dios. Cuando llegó la hora de nacer, la ninfa, aborrecida por el nacimiento de un hijo que no quería, decide abandonarlo en las montañas para que muera. En algunas versiones cuentan que la diosa Hera se apiada del niño y decide que unos pastores encuentren al joven. En otros es el propio Hermes el que se apiada de su hijo y decide entregarlo a unos pastores para que lo cuiden. Desde temprana edad el joven ya era muy famoso por su belleza, muchísimas ninfas y muchísimos seres se enamoraron de él, pero fue Pan el que más tiempo pasó con el joven. Esta deidad protectora de los bosques y de los animales le enseñó a tocar su flauta. Muchos mitos cuentan como el dios Pan tenía una flauta con la que cortejaba y enseñaba y divertía a los seres del bosque, y es al mismo Daphne al que le enseña. También dicen que no fue el único dios que amó a Daphne, sino que Apolo también. Apolo ya sabemos que junto con Zeus todo lo que veía lo quería, pero por lo visto es el mito entre Pan y Daphne el que más relevancia ha tenido. Si bien es cierto que Daphne no muere por culpa del dios Pan, sino que al recibir las enseñanzas del dios de los bosques comienza a cortejar y a engatusar a ninfas, y provocando por culpa de una promesa no cumplida su final. Es por esto porque no lo podemos encajar dentro de un mito homosexual o homoerótico, porque a ciencia cierta no sabemos si mantuvo relaciones con Pan, si solamente fue una forma de educación, pero como ya hemos también hablado muchísimo, los griegos tenían una educación, por así decirla, entre un hombre mayor y un jovencito, por lo que se da a entender de que hubo algo más que solamente las enseñanzas. Pues bien, ahora crucemos al otro lado del charco para llegar hasta la cultura azteca para hablar sobre el dios de la creación, Ometeotl. Al igual que ocurre con la deidad Magua Lisa de África, Ometeotl también tenía una doble dualidad y se le podía llamar señor o señora. Por un lado era Ometecuhtli y la versión femenina Omecihuatl. Fueron padres de 4 de los dioses más importantes del panteón azteca y vivieron en Omeyocan. Ocuparon uno de los cargos más altos del cielo, como padre y madre del universo y señor y señora de nuestra carne y sustento, ya que suministraban la energía cósmica de la que todos nos sustentamos. Es por esto que también se le atribuye y se le nombra como el uno mediante el que todos vivimos, o el la que
es el verdadero ser de todas las cosas, preservándolas y nutriéndolas. Como vemos, no es raro encontrarnos en distintas culturas, de distintas localizaciones muy alejadas, dioses muy parecidos con ambas dualidades. Como hemos dicho, es algo muy característico de muchísimas civilizaciones. En base a esto podemos encontrar muchísimas otras deidades como el Hermafrodito, que ya hemos hablado, como Afrodito, como Acdistis en toda la parte de Grecia, Maulisa en África, Hapi en Egipto, el cual también tiene esta doble dualidad, es un ser o una deidad del río que se la representa con pechos femeninos y genitales masculinos. Por último, quiero hablar del dios Heracles, pero no para hablaros sobre el amor entre este dios y Iolao, sino entre Heracles e Ilas. Este es otro de los mitos que no queda claro al 100% que tenga un carácter homoerótico, pero al leerlo también me gustó y que cada uno lo interprete como quiera. Ilas fue uno de los soldados que estuvieron durante la expedición de los argonautas en búsqueda del vellocino de oro. Se cuenta que Ilas era un joven bellísimo, como casi todos los que siempre nombran en los mitos. Narran que cuando llegan al país de Cío, Ilas sale a buscar la cena para Hércules. También se cuenta que al ser algo más que amigo, Ilas siempre estaba a la disposición del héroe. Pasa como con los mitos con Iolao o con Abdero, que también tuvo un supuesto lío amoroso. Bueno, pues bien, el joven Ilas sale en búsqueda de la cena y de agua para el joven Hércules. Al ser tan bello, todas las ninfas que estaban por allí se quedaron prendadas de él. Pero al acercarse a coger agua, las ninfas del agua comienzan a atraerlos hacia ella. Las ninfas los sumergen en el río y desaparecen. Hércules y la tripulación se llevan días buscándolos. Hércules desesperado, según cuentan los mitos. Pues bien, tiempo después deciden irse sin encontrar al joven y Hércules descubre la verdad, que es que Ilas se había convertido en un ser divino. Y hasta aquí este repaso por mitos homosexuales. Espero que os haya gustado. He disfrutado mucho buscando. Es verdad que me faltan algunos. Podría haber metido más sobre la cultura grecorromana porque créanme que tienen muchísimos. Hay mucho sobre Hermes, Poseidón, Zeus con Ganímedes, pero también tiene con otros jóvenes. En fin, que hay muchísimos mitos homoeróticos en la cultura griega. Pero también podemos encontrar otros en la japonesa, en la China, como habéis visto, algunos mitos en los incas y en los mayas, pero creo que esto es mejor dejarlo para un futuro, para hablar sobre más mitos, más leyendas y más reivindicación y visibilidad. ¡Digo! Así que si os ha gustado, comentarme abajo si queréis saber más mitos, si queréis que haga una segunda parte, si queréis que os dé más información, lo que queráis, dejármelo abajo en la cajita de comentarios. Yo en la de información os voy a dejar algunos enlaces, algunos artículos que he escrito yo o que encuentre que hablen sobre estos y otros más mitos. Y si os ha gustado, pues como siempre, dadle a like, por favor, que me ayudará muchísimo. Suscribiros y compartir, porque cuanto más veamos este tipo de historia, más visibilidad y más naturalidad se le dará a que la cultura y la historia LGTBI ha existido, pues ya como hemos podido ver, desde hace milenios. Así que sin más dilación me despido, pero no sin antes deciros que el próximo vídeo va a ser un pelín distinto, va a haber algo de tensión, miedo, hablaremos sobre el origen del Halloween. Así que lo dicho, me despido, compartid, dadle a me gusta, suscribiros, comentarme si queréis más y nos vemos hasta un próximo vídeo. Adiós.